Bendiciones, hermanos. Aquí estamos de nuevo ahora en este momento con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a estar analizándolo poco a poco. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de su palabra. Eh, Todo lo que hacemos es con el deseo de edificar el cuerpo de Cristo y no quitarle nunca al cuerpo de Cristo, ser de contraparte, sino que edificar la iglesia, que ese es el propósito de que cada uno debemos tener, edificar el cuerpo, según la carta de Corintios nos enseña. Bien, en el capítulo 2 vamos a analizar las bodas de Canaán, o las bodas de Caná. Y hay muchas implicaciones y enseñanzas que podemos sacar de esto. No, la historia no nos lo dice, no fue escrita solamente con el propósito de contarnos qué pasó en el momento, sino el apóstol Juan escribió esto guiado por el Espíritu Santo para enseñarnos, darnos enseñanzas del reino de Dios. Entonces las bodas de Canaán tienen mucha implicación en tres diferentes partes. En la primera es la implicación en lo que es las dispensaciones de los tiempos. Lo que quiere decir dispensación es cómo Dios ha operado a través de la historia. En el Antiguo Testamento operó de una forma, Abraham operó de otra forma, con Noé operó de una forma, con Moisés operó de una forma. Eso quiere decir que que Dios es diferente o Dios cambia, no, sino que en su plan eterno, Él tiene propósitos y Él trabaja de diferentes maneras de acuerdo con su propósito. Y en este tiempo estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de que el Evangelio está trabajando y Él va a volver en su segunda venida y va a culminar ese tiempo. También tenemos las enseñanzas doctrinales que nos enseña esta señal de lo que es transformar el agua en vino. No, tienes unas implicaciones doctrinales y tienes unas aplicaciones personales también, una lección práctica, cómo lo podemos poner en acción. Entonces, en este tiempo, especialmente en el Evangelio de Juan, hay 7 diferentes milagros que son escritos en este Evangelio, que cada cual tiene un propósito, pero el propósito mayor es para enseñar que Cristo es Dios, Cristo es 100% Dios, es 100% hombre. Entonces el Evangelio de Juan tiene 7 diferentes señales o 7 diferentes milagros para enseñarnos quién es Cristo. Ese es el propósito. Y porque en otras partes del Evangelio nos dice que Cristo hizo muchos más milagros, que dice que que si se hubiesen escrito todos, que todos los libros del mundo no darían para que todos esos milagros fueran escritos en ese momento. Pero esto tiene una implicación y vamos a verlo poco a poco. Quiero usar una dinámica un poco diferente. Quiero leer el pasaje como tal del Evangelio de Juan y vamos a ir expandiéndolo poquito a poco según la gracia que el Señor nos ha dado para hacer esto. Sin Él no pudiésemos haber hecho nada. Bien, vamos el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y esto es bien importante, el tercer día, nos dan detalles. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo: su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Refiriéndose a Jesús, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Y estaban allí 6 tinajas, detalles,
6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Detalles. Jesús les dijo: llenad estas tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En el principio de las señales, Jesús hizo este principio de las señales que hizo Jesús en Cana de Galilea, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien importante, sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, bien importante. Esto es lo que nos enseña. Hay una boda, la boda de Canaán de Galilea, y estaba allí Jesús con sus discípulos y su familia. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña? Las bodas nos enseña de Israel, de los rituales que tiene Israel. Según los rituales judíos, una boda de 7 días, y que se festejan que cuando el novio desposa a la novia un año antes, él va, la compromete, similarmente lo que tenemos un compromiso hoy en día, va, y cuando el novio cuando la compromete, se va a la casa de su padre a preparar un espacio para ellos vivir ahí. Esto nos enseña también de cómo Cristo vino la primera vez y vino a comprometernos a aquellos que son creyentes en él. Y él dice en su palabra que él fue a preparar lugar para nosotros, para cuando en su segunda venida, y vamos a tener las bodas del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, cuando nos describe lo que es la boda de Cordero. Pero esto es lo que nos enseña de Israel. Entonces nos enseña del tiempo de la dispensación que estamos viviendo, y mucho más que Israel también nos enseña qué es lo que representan los fluidos, el líquido, el agua y el vino. El agua tiene una representación. Cuando hablan de fluidos en la Biblia, se refieren a diferentes características del Espíritu Santo. Y también nos habla de vasijas aquí. Las vasijas, ¿qué es lo que representan las vasijas? Es la incapacidad de Israel de purificar, de hacer limpio del pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado en el tiempo con Israel, todos los rituales, ha sido una sombra de lo que iba a venir en el final, que es el Señor Jesucristo. Israel solamente podía practicar los rituales, pero realmente el único que limpia de todos los pecados es Jesucristo. Y muy importante cuando viene María, la mamá de Jesús, y le dice: hagan lo que él dice, y le dice: mujer, mi hora no ha llegado. Cuando él dice mi hora no ha llegado, es porque, y esta frase, mi hora no ha llegado, se repite 7 veces en este evangelio. Cristo no hace nada en su propia voluntad, como quien dice, la palabra. Él mismo dice: yo no hago nada de mi propia voluntad, sino lo que veo del Padre hacer, esto hago. Y es muy importante todas esas cosas. En la dispensación de los tiempos, ¿qué es lo que representa Israel? Israel era insuficiente, en su trabajo siempre falló. La Biblia nos enseña que todo lo que pasó con Israel es para nosotros aprender. Y al mismo tiempo nos enseña del futuro, qué es lo que va a pasar con la iglesia. Que el novio representa a Cristo, obviamente. Que él va a venir y va a desposar la iglesia. Perdón, él va a las bodas de Cordero. Él va a venir, él va a cumplir sus promesas de volver
a rescatarnos, los tiempos, lo que se llama la dispensación de los tiempos, y va a rescatar a la iglesia. Entonces va a tener las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 4, pero vemos que Israel en aquel tiempo rechazó al Mesías, o como se dice en el hebreo, Hamashiach. Hamashiach ben Yosef, el Mesías en el carácter de José, el sirviente de sufrimiento. Él vino a primera vez para demostrarnos el reino de Dios, y en la segunda venida Él vendrá como Hamashiach ben David, que es el Mesías en el carácter de David, que era lo que ellos querían en aquel tiempo, pero realmente lo que Cristo vino es a cambiarle la mentalidad de cómo es el reino de los cielos, obviamente, y a pagar por nuestros pecados en la cruz, que ese es el punto principal. Y en otras palabras, según lo que dice Romanos capítulo 8, 3 al 5, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese y en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto también nos enseña que para transformar de esa agua en vino, solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Sabemos la insuficiencia de Israel a través de la ley, pero vemos que esos tiempos el Señor los preparó para cumplir con su palabra. Entonces las vasijas nos hablan de un Israel que no era capaz de cumplir la ley por sí solo, pero asimismo está la aplicación dispensacional de eso, pero también la doctrinal, y nos enseña la lección de cómo los pecadores pueden ser salvos a través de esto. Y habla del tercer día. Hay una ley que es la ley de purificación, y te habla también del tercer día y el séptimo día. Según lo que el texto nos dice, al tercer día que se hicieron las bodas, y vemos que Jesús, que fue a estas bodas, entonces María le dice: hagan lo que él dice. Entonces vemos los cántaros de agua, y en la aplicación doctrinal la Biblia nos habla de que nosotros somos como aquellas vasijas, que nosotros tenemos que ser lavados a través de la palabra, pero solamente Jesucristo puede cambiar esa agua de agua a vino. Toma un milagro de hacerlo. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra, porque predicando la palabra llenamos las personas de la palabra de Dios. Y dice la palabra en Romanos capítulo creo que es 9, dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nuestro trabajo es expandir, es pronunciar, es predicar la palabra de Dios, porque cuando predicamos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, solamente nuestro Señor Jesucristo puede cambiar de esa agua en vino. Solamente Él puede hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo por más que queramos. Y toma obediencia, que Él le dijo a los sirvientes: hagan esto. Y ellos llenaron el agua, y Él la transformó en vino. No podemos nosotros hacer convertir a las personas. La aplicación de agua en vino, nosotros tenemos que hacer el trabajo de predicar la palabra, pero solamente Él puede hacer el cambio. Y la palabra dice que nosotros somos como vasijas. Nosotros somos como vasijas, nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Y Él es el que hace el milagro de cambiar nuestro corazón. Y es muy importante esto en lo que es la ley de purificación, que está creo que es en Levíticos, y que le da instrucciones al pueblo de Israel. Pero todo eso es una sombra de lo que ha de venir en el futuro. Y en la lección práctica no habla de los sirvientes que pusieron
en práctica de inmediato lo que Jesús le dijo. Él le dijo, llenen estas vasijas. Entonces cuando ellos van y llenan estas vasijas y hacen lo que Él dice, es que Él hace el milagro. Y el agua, obviamente, como estaba hablando, nos habla de lo que es el Espíritu Santo a través de la palabra, pero el vino nos habla de la unción del Espíritu Santo. Hay otra palabra que dice, Jesús dice, no puedes poner vino nuevo en cántaros viejos. ¿Por qué? Porque el cántaro viejo se va a romper. Él es el que hace el cambio de todo eso. Y dice, la otra parte práctica es usar cualquier oportunidad para servirle. Cualquier oportunidad de predicar la palabra, de anunciar su palabra, es que nosotros podemos serles fieles a Él en ese sentido. Y muy importante, lo que dice el texto aquí, dice que sus discípulos creyeron en Él en aquel tiempo. El propósito principal, que se puede decir, que es a través de este milagro, se acordaron los discípulos de la palabra. Entonces los discípulos conocían y entonces de lo que hablaban del Mesías, y ellos creyeron en Él por esto que Él hizo. Entonces después se levantaron y se fueron de ahí. Más adelante dice en el verso 13, sabemos que el acontecimiento, Él hace este milagro, las implicaciones que tiene, las enseñanzas que tiene, especialmente con el agua y el vino. Y después de esto Jesús se levanta y va hacia Jerusalén. Y vamos a leer un poco porque dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén en el verso 13. Y en el verso 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados. Vemos que según los rituales de los judíos, según el estatus económico que tú tuvieses, tú tenías que comprar el animal para que el levitas hicieran el sacrificio por ti o por tu familia. Entonces, si compraban palomas, era de lo más bajo económicamente. Y entonces, pero a causa de esto, vemos que hay un mercado que se ha creado alrededor del templo. Entonces, el templo era una sombra de Jesucristo. Entonces, Jesús va ahí y le dijo, y yo, en el verso 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas y los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bien importante esto. Él viene, Jesús ve todo el mercado que hay, el propósito por el cual se estaba haciendo el mercado, que por hacer dinero y no realmente por lo que el templo implicaba. Entonces vemos esto que cuando hacemos los rituales solamente es por hacerlos, o vamos a la iglesia solamente por ir y por cumplir, podemos estar mal y podemos ofender al Espíritu Santo, ofender a nuestro Señor Jesucristo a través de estas prácticas. O vemos que, por ejemplo, el ministerio de música se ha convertido en una industria de música y para hacer dinero. Y yo soy muy crítico de eso, pero en vez de hacerlo por amor a Él y por amor de edificación a la iglesia, se ha convertido en un negocio. Y en vez de estar edificando a su iglesia o edificando al templo, buscando realmente por el Mesías a través de las escrituras, se habían puesto a hacer dinero. Entonces Jesús fue ahí, le volcó las mesas, volcó todo y los judíos se ofendieron. En el verso 18 dice, los judíos respondieron, cuando habla de los judíos es el establecimiento religioso mayormente, y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús, le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Dice, ¿quién tú eres? ¿Qué tú te crees? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto resucitó de entre los muertos. Sus discípulos se acordaron que había dicho, y de lo que había dicho, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces dice en el verso 23, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombres, pues él sabía todo lo que había en el hombre. Y aquí fuimos muy rápido en el capítulo 2, pero queremos sacar las enseñanzas por las cuales de lo que la palabra nos quiere enseñar, de que Jesús es la luz del mundo. Y así como Jesús es la luz del mundo, nosotros tenemos que ser ese reflejo de la luz del mundo. Entonces vemos que a través de su palabra, Él es el único que puede hacer el milagro de transformar esa agua en vino. A través de la unción del Espíritu Santo es que nosotros podemos hacer el trabajo del ministerio. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias inteligencias, sino por la unción del Espíritu Santo a través de la palabra. Y algo que tenemos que hacer, siempre hay un llamado, algo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es llenarnos de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios para otras personas. Tiene diferentes implicaciones, diferentes aplicaciones. Y Él es el que nos va a purificar. Él es el que va a hacer el milagro de cambiar esa agua en vino. Y asimismo los discípulos creyeron en Él. Y saliendo de ahí de enseñarnos de lo que pasó en la boda de Canaán, que nos demuestra, nos habla de la purificación del templo. Jesús va y purifica el templo. Pero el templo es una sombra de lo que había de venir, es una sombra del mismo. Y nos dijo que ese templo va a ser destruido. Pero ellos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro y estaban buscando sus propios motivos, sus propias intenciones de su corazón. Estaban buscando, y en vez de buscar el Mesías, estaban buscando hacer dinero, o buscando fama, o buscando reputación. Y ese es el peligro que nosotros corremos. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que estar enfocados en lo que Él quiere para nosotros, y no solamente lo que Él quiere para nosotros, sino de qué manera yo puedo edificar su reino, yo puedo edificar su casa, de qué manera puedo edificar mi familia. Esta es la parte que nosotros podemos aplicarnos, que es a través de Él y solamente por Él es que podemos hacer lo que hacemos. Las implicaciones que tiene cada uno de los milagros nos muestran algo. Él es el que tiene el poder de hacer este milagro, por lo cual, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, es que nos da el poder para hacer lo que tenemos que hacer. Y el poder que Él nos da no es como el mundo lo que llama el poder, sino que es el poder realmente que es verdadero, que es el de cambiar el corazón de las personas a través de su palabra. Entonces Jesús empieza a caminar, empieza su ministerio, y asimismo sus discípulos creen en Él. Hay mucho más que se puede sacar de este capítulo, pero no quiero hacer estos videos muy largos, sino que pueda edificar a las personas que puedan edificar. Más adelante se puedan hacer estudios más profundos. Pero nada, espero que les sea de edificación, que Dios les bendiga, y seguimos hacia adelante hasta que Él venga.